la semana pasada terminamos con la gastrulación, que es este evento en el cual se formaba un embrión plano con 3 hojas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A nivel del ectodermo se había formado la placa neural. A nivel del mesodermo, en el centro teníamos la notocorda y por debajo teníamos el endodermo. Recuerden que había 2 zonas en donde el ectodermo y el endodermo estaban fuertemente unidas. Una en la parte cefálica y otra en la parte caudal. Esas zonas en donde el ecto y el endo estaban fuertemente unidas no formaban mesodermo, que son estos 2 espacios que ven acá. Y una es la membrana bucofaríngea y la otra es la membrana cloacal. Sitios en donde no se forma mesodermo. ¿Bien? Si tratamos de poner en la ubicación a ese dibujo, vamos a hacer un sencillo dibujo de lo que era el trofoblasto, si no lo vamos a dividir en sincitio, ni en cito, ni en coraza para hacerlo más rápido. Yo tenía el ecto, ¿se acuerdan? Con el saco amniótico. Tenía el meso. Y voy a hacer el endo en verde porque en amarillo no lo van a ver, ¿sí? Pero recuerden que siempre el endodermo lo ideal es tenerlo dibujado en amarillo. El endodermo se continuaba con el saco vitelino. Esto estaba unido, ¿se acuerdan? Al trofoblasto por el pedículo de fijación. Y ese mesodermo extraembrionario se dividía en una somatopleura que rodeaba al saco amniótico y al citotrofoblasto, mesodermo somatopleúrico, y un mesodermo esplanopleúrico que rodeaba al saco vitelino. Entre los dos, la cavidad coriónica o cavidad extraembrionaria, ¿sí? Es decir, que esto que ustedes tienen acá es esto que ustedes tienen acá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué va a pasar a nivel de cada hoja embrionaria, pero la vamos a ver en orden. Vamos a ver primero el ecto, después el meso y después el endo. No porque primero ocurre en el ecto, después en el meso, sino para ser ordenados, porque todo esto va ocurriendo en el mismo momento, ¿sí? Y no solo que va evolucionando el ecto, el endo y el meso, sino que este embrión plano se empieza a plegar y se pliega así y se pliega así. Y de esta manera pasa a ser un embrión cilíndrico, ¿sí? Entonces, partimos de un embrión plano a un embrión cilíndrico. Al final de todo, si llegamos hoy, vemos el plegamiento embrional. Si no, retomamos la clase que viene, que vamos muy bien con los tiempos. Bien, vamos a ver qué pasa en primera medida a nivel del ecto, ¿sí? Recuerden que como evento más importante que ocurre a nivel del ectodermo está la neurulación. Esa neurulación era la formación del tubo neural. ¿Y cuándo empezaba? Cuando la notocorda inducía al ectodermo para que se diferencie y forme el ectodermo neural. Entonces, yo tenía
ectodermo general. ¿Sí? Y por inducción de la notocorda, este ectodermo neural, este ectodermo general iba a empezar a cambiar la forma de sus células. Primero se hacían cúbicas y después se hacían cilíndricas. Y se formaba la placa neural. Estas células, por inducción de la notocorda, se hacían cilíndricas y después cónicas. Y como consecuencia de este cambio de las células, la placa neural se transformaba en un surco neural. ¿Sí? Algunas células, que las voy a pintar, del extremo del surco, que se llaman pliegues, los bordes del surco se llaman pliegues, las células del extremo de los pliegues se empiezan a diferenciar. Cambian. Estos pliegues se empiezan a acercar a la línea media hasta que quedan unidos. Y al unirse, forman el tubo neural. ¿Sí? Estas células que se habían diferenciado se desprenden y se ubican a ambos lados del tubo, formando las crestas neurales. Las crestas neurales son células que en un primer momento están fuertemente adheridas, ¿sí? Pero después esas células se liberan, pierden esas uniones intercelulares y adquieren la motilidad, ese mecanismo biológico del desarrollo. Y al adquirir la motilidad van migrando por distintos órganos y sistemas para dar distintos derivados. Odontoblastos, melanoblastos, médula suprarrenal, sistema nervioso periférico. No hace falta que hoy sepan los derivados de las crestas neurales, ¿sí? Ya vamos a tener una clase exclusivamente de nervioso y ahí sí se las van a tener que estudiar. ¿Bien? Hasta acá se formó el tubo. ¿Bien? Si yo ahora les hago un corte longitudinal, lo que me voy a encontrar es esto. ¿Sí? Se empieza a cerrar en la parte central, el día 21, y se va cerrando para arriba y se va cerrando para abajo. Y queda abierto el extremo cefálico, que se llama neuroporo anterior, y queda abierto el extremo caudal, que se llama neuroporo posterior. El neuroporo anterior, ¿sí? Imagínense, este es mi tubo, ¿sí? Acá primero tengo el surco. Se va cerrando en el centro. Se cerró, ¿sí? Y me queda abierto arriba y abajo, ¿ven? Neuroporo anterior, neuroporo posterior. Se llama anterior al superior porque la disposición del embrión es así. Lo anterior es superior, lo inferior es posterior. Este neuroporo anterior se cierra el día 25. Y el neuroporo posterior se cierra el día 27, 28, depende de la bibliografía que lean. Acá dice el día 22. Aquí dice 27, 28. ¿Bien? ¿Qué pasa? La notocorda sigue induciendo a nivel de la parte cefálica del tubo. Y por eso, a ese nivel, se forman 3 vesículas encefálicas. ¿Qué son? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el bronchéncéfalo. La parte no dilatada
Y el rombencéfalo se divide en dos, en metencéfalo y en mielencéfalo. Es decir, que en cuarta semana tengo prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y en quinta tengo telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Sí? Entonces, si yo parto de este dibujo en donde tengo la placa neural, ¿sí? Ahora miro el chat, chicos, ¿eh? Voy a llegar a este dibujo. Ahí voy, ¿eh? Telen, dien, mesen, meten y miren. Voy a llegar a este dibujo. ¿Sí? ¿Se entiende? Parto de este y termino en este. Bien, escríbanme al chat, chicos, dudas de ectodermo. La regulación molecular, no es obligatorio, es un lindo tema para leer, pero no se los vamos a evaluar, no. Si alguno no tiene habilitado el chat, puede desconectarse el micrófono y preguntarme. Si no, prefiero por el chat por los ruidos de fondo. El tubo neural queda formado por el cierre del neuroporo anterior. Claro, cuando se cierra el neuroporo, en realidad vos tenés el tubo neural, ¿sí? Que tiene abiertos los dos extremos, que se llaman neuroporo anterior y neuroporo posterior. Y se termina de cerrar ese tubo neural cuando se cierra el neuroporo posterior entre el día 27 y el día 28. Profe, ¿podés repetir la primera parte de la inducción? Sí, la notocorda empieza a inducir a las células del ectodermo para que cambien de forma y se transformen en cilíndricas formando la placa neural. La notocorda sigue induciendo y las células pasan a ser cónicas y se forma el surco. Los pliegues neurales se empiezan a acercar, que son los bordes del surco, y se forma el tubo. ¿Sí? ¿Qué es esto que tienen acá? Exactamente, una vez que se cierran los neuroporos, se forman las vesículas, que en cuarta eran prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En quinta son el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Para ver los dibujitos, ¿bien? Vamos a ver si sale, porque con la clase anterior nunca pude. Bien, ¿se ve, chicos? Háganme... ¿Se ve? Se ve bien. Perfecto, gracias. Bien. Bien, este es un embrión que ya está plegándose, ¿sí? Un embrión cilíndrico. Fíjense como en el extremo cefálico tengo el neuroporo anterior y en el caudal el neuroporo posterior. Bien, esto es toda la evolución de cómo se va cerrando. Acá tienen, ¿ven? Cómo el surco, ¿sí? Que está abierto en el centro, se empiezan a acercar los pliegues en la parte central y se va cerrando para arriba y se va cerrando para abajo. ¿Ven? ¿Cómo se va cerrando? Y queda abierto el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Esto es lo que yo les decía, así como la notocorda inducía al ectodermo general para que vayan cambiando las células. Pasan a ser cilíndricas y se forma la placa, ¿sí? Después cónicas y se forma el surco, ¿sí? Este surco tiene los pliegues, ¿sí? Que es el extremo de sus bordes. ¿Ven cómo se empiezan a diferenciar las células del extremo de los pliegues? Se van acercando, se cierra el tubo. Estas células, que son las células de las crestas figurales, quedan a ambos lados. Ven que al principio están unidas,
Cuando pierden estas uniones celulares, ¿sí? Se liberan y migran. Acá tienen una microfotografía de cómo se ven las crestas neurales. Otra imagen de cómo se va cerrando, ¿ven? Bien, ¿se entendió, chicos? La región no dilatada del tubo me va a dar la médula espinal, chicos. Bien, vamos con el meso. Mesodermo, que lo tenemos acá. ¿Sí? Recuerden que en el centro del mesodermo va a quedar formada la notocorda, que algunos autores lo consideran, lo llaman mesodermo axial. Por arriba de la notocorda yo tengo ese espacio sin mesodermo, que es la membrana bucofaringea, y por abajo tengo la membrana cloacal. ¿Sí? Bien, de acuerdo al lugar de donde migren las células para formar el mesodermo, en qué momento y por dónde de la línea primitiva, este mesodermo se va a organizar en distintos tipos de mesodermo. Las primeras células que migran, que lo hacen por la parte más cefálica de la línea primitiva, se van a ubicar, ¿sí?, al lado de la notocorda. Y lo voy a hacer en negro para que lo vean bien. Y van a formar unos bloques que se llaman somitómeros. Los somitómeros. ¿Sí? Somitómeros. Los primeros 7 somitómeros van a dar origen, ¿sí? Los primeros 7 van a dar origen a los neurómeros, que van a colaborar con la formación de la cabeza. Por debajo del séptimo se empiezan a formar las somitas. Las somitas, ¿sí?, se empiezan a formar, el primer par de somitas se empieza a formar alrededor del día 20, día 21. ¿Sí? Estas somitas voy a tener somitas occipitales, somitas cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxigias. Y se van a dividir en 3 componentes: esclerótomos o esclerotomas, ¿sí?, que van a formar los huesos, es decir, las vértebras; dermatomas, que van a formar la piel del esqueleto axial; y miotomas, que van a formar los músculos del esqueleto axial y de las extremidades, de los miembros superiores y miembros inferiores. ¿Sí? A este mesodermo, constituido por los somitómeros, lo llamamos mesodermo paraxial, o paraxil, es lo mismo de acuerdo al libro que lean, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que donde tengo los somitómeros, que me van a dar neurómeros, que me forman la cabeza, o van a colaborar con la formación de la cabeza, y las somitas se llaman mesodermo paraxial. Bien, no hay una fecha de inicio de formación de neurómeros descrita, chicos. Sí está descrito la fecha de inicio de las somitas. ¿Por qué? Porque somitas se van a formar 3 pares por día. Entonces, si vos sabés que se forman entre el día 20 y el día 21, si vas sumando de a 3 somitas por día, contando la cantidad de somitas, te permite, ¿sí?, evaluar cuándo, digamos, qué día del desarrollo embrionario estás. Por eso sí está marcado claramente el día del inicio de la somita. Bien, ¿se entendió? ¿Mesodermo paraxial? Acá, perdón, me preguntan de ectodermo, las crestas neurales, si dan el sistema nervioso periférico. Sí, entre otras cosas, dan el sistema nervioso periférico. Bien, seguimos entonces. Las células
que migran por la parte media de la línea primitiva y lo hacen en segundo lugar, van a formar el mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. Sí, chicos, los neurómenos me van a colaborar con la formación de la cabeza. ¿Sí? Intermedio. Este mesodermo intermedio, y ahora nos vamos a tomar la licencia de mezclar un poco los libros para hacerlo más fácil, va a formar una estructura que recorre el embrión en su longitud, que se llaman gononefrótomos. Gononefrótomos. ¿Por qué nos tomamos la licencia de combinar libros? Porque es muy fácil entender qué derivados me van a dar los gononefrótomos si sé el nombre. Estos gononefrótomos van a formar una cresta urinaria que me va a formar el riñón, nefrótomos, ¿sí? De nefrón, y una cresta genital que me va a formar las gónadas, gononefrótomos, ¿sí? Por eso nos tomamos esta licencia de tomar, ¿sí?, información de otro libro, porque es más fácil para ustedes. Ya vamos a tener un capítulo entero de desarrollo de gónadas y otro de desarrollo de riñones. Por lo tanto, por ahora sepan que tanto las gónadas como los riñones se originan del mesodermo intermedio, ¿sí? Y por fuera, y el último que migra y lo hace por la parte más caudal de la línea, va a formar el mesodermo lateral. Mesodermo lateral. Mesodermo lateral. Voy a anotar en el otro, así nos quedan los dos dibujos completitos. Lateral. Bien. Para entender el mesodermo lateral, les voy a hacer un corte transversal del embrión. Y para eso, yo voy a tener el ectodermo, con el surco neural. Les voy a dibujar el endodermo en verde para que se vea bien. El endo, ¿sí? Recuerden que el endo se continúa con el saco vitelino. Y recuerden que el ecto se continúa con el saco amniótico, ¿sí? Esto estaba metido en el trofoblasto, ¿se acuerdan? Está unido por el pedículo de fijación y teníamos el mesodermo somatopléurico que rodeaba el saco amniótico y al citotrofoblasto, ¿se acuerdan? Y teníamos el mesodermo esplanopléurico. Y esta era la cavidad coriónica o cavidad extraembrionaria, ¿sí? Que les había hecho el dibujo ahí también, ¿no? Acá, más lindo, está acá. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el mesodermo? En el centro del meso yo tenía a la notocorda, ¿sí? Fíjense que la notocorda está induciendo al tubo neural. ¿Bien? Por fuera de la notocorda tengo el meso paraxial. Por fuera tengo el meso
meso intermedio. Y por fuera tengo el lateral. ¿Qué va a pasar con el mesodermo lateral? Se va a dividir en dos hojas. Se divide en una hoja parietal y en una hoja visceral. Hoja parietal, hoja visceral. Fíjense que entre la hoja parietal y la visceral me queda una cavidad que se llama celoma o cavidad intraembrionaria. Ese celoma o cavidad intraembrionaria me va a dar lo que es la cavidad peritoneal, la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. ¿Sí? Todas las cavidades del cuerpo. ¿Sí? Fíjense que la hoja parietal o hoja somática es lo mismo, se une al ectodermo. Y juntos forman la somatopleura. Que si se fijan, esta hoja somatopléurica se continúa con la somatopleura extraembrionaria. ¿Sí? La que está rodeando el saco amniótico. Y la hoja visceral o esplácnica se une al endodermo y forman la esplagmopleura o visceropleura, que se continúa con la extraembrionaria. ¿Hasta ahí me siguen? Y la cavidad intraembrionaria se continúa con la cavidad coriónica. Es decir, que yo en un primer momento tengo una amplia comunicación entre la parte intraembrionaria y la parte extraembrionaria. ¿Sí? Sí, obvio. La hoja parietal o somática se une al ectodermo y forman la somatopleura intraembrionaria, que se continúa con la somatopleura extraembrionaria, con el mesodermo somatopleúrico. Y la hoja visceral se une al endodermo y forman la esplagmopleura, que se continúa con el mesodermo somatopleúrico que rodea el saco vitelino. ¿Sí? Así como se continúan las hojas, la cavidad intraembrionaria se comunica con la cavidad coriónica, ¿ven? Que hay una amplia comunicación. Ahora vemos qué pasa con esa comunicación, ¿sí? La hoja parietal solita me va a dar el peritoneo parietal, la pleura parietal y el pericardio parietal. Cuando se une el ectodermo y forman la somatopleura, van a formar los miembros superiores y miembros inferiores, que empiezan a formarse en quinta semana. Hay algunos autores que hablan de fin de cuarta, ¿sí? Quinta semana. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Ahora después les cuento otra cosa que da la somatopleura. La hoja visceral solita me forma los mesos, que es la telita que recubre a las vísceras. El mesoesófago, el mesogastrio, el mesenterio, el mesocolon, el mesorrecto. Todo eso me lo da la hoja visceral. ¿Sí? Cuando se une al endodermo, ¿sí? Que forman la esplagmopleura, me va a dar el intestino primitivo, el tubo digestivo. ¿Sí? El endodermo me da la parte del epitelio y el mesodermo me da todo lo que es tejido conectivo y músculo. ¿Bien? Dijimos entonces que la hoja parietal solita me va a formar pleura parietal, peritoneo parietal, pericardio parietal. Unido al ectodermo forman la somatopleura, que me va a formar los miembros. La hoja visceral
solita me da los mesos. La hoja visceral junto al endodermo me forman la esplagnopleura, ¿sí? Y esa esplagnopleura va a darle origen al intestino, al tubo digestivo, ¿sí? Intestino primitivo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Mientras se está desarrollando todo esto, el embrión se está plegando, que dijimos que se plegaba. Tienen que perder las hojas. Me falta el endodermo. Bueno, pero después lo cuento. Lo que está haciendo es esto y esto, ¿sí? Entonces, si venimos acá, se empieza a plegar y empieza a hacer esto. Después les muestro el video de plegamiento, ¿sí? Se empieza a plegar, empieza a bajar. Y al plegarse, se cierra la comunicación entre la parte intraembrionaria y la parte extraembrionaria, ¿sí? Porque después del plegamiento me va a quedar este esquema. Voy a tener alecto por fuera, alendo adentro, rodeando alecto voy a tener la hoja parietal, del mesolateral, y rodeando alendo voy a tener la hoja visceral. ¿Se entiende? Un tubo sobre otro tubo. Y así se cierra la comunicación entre la parte interna y la parte externa. ¿Sí? Yo soy el embrión plano, ¿sí? Ectodermo y mesodermo, somatopleura, ¿sí? Planito. Me empiezo a plegar. Me acerco a la línea media. Y formé la pared ventral del embrión. Y así se cerró la comunicación entre el interno y lo externo. ¿Se entendió, chicos? Acá me dicen por qué dice el libro que el endodermo forma el tubo gastrointestinal, porque es así. El tubo, cuando